Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Según informó la prensa esta semana, el rey emérito, es decir, Juan Carlos I, planea regresar a España tan pronto como haya regularizado su situación con Hacienda. Es simplemente un rumor, no hay nada oficial y no hay nada confirmado. El retorno del rey está previsto, según dicen estas informaciones, no está previsto de ninguna manera porque no es oficial, pero de producirse sería para estas navidades y en principio nada se lo impide. Puede salir del país y está fuera, de hecho, y puede volver cuando le venga en gana. No está imputado por tribunal alguno y sus problemas legales se limitan, en el peor de los casos, a dinero no declarado. Una vez se haya puesto al día, si es que realmente tiene dinero por ahí, pues una vez se haya puesto al día mediante una declaración voluntaria, el asunto de las tarjetas opacas, por ejemplo, que están dando tanto que hablar, que le facilitó el empresario mexicano Alain Sanginés Krause, pues podría quedarse a vivir en España, como ha hecho prácticamente toda su vida, sin que nadie le importune, ni siquiera los periódicos. De lo que no se librará es de la investigación actualmente en curso por parte de la Fiscalía, que investiga su fortuna oculta en el extranjero, o una hipotética fortuna oculta en el extranjero, concretamente en la isla de Jersey. El rey emérito se encuentra, como bien sabemos, en la ciudad de Abu Dhabi, o el Emirato de Abu Dhabi, desde hace ya bastante tiempo, desde hace más de 4 meses, desde el pasado, lo tengo aquí apuntado, el pasado 3 de agosto, aunque se nos informó más tarde, ya a finales de ese mes, cuando decidió marcharse de España y establecerse fuera, y así lo comunicó la Casa Real, al menos temporalmente. En ningún momento se dijo que que se marchase a morir al exilio, como había hecho su abuelo. Juan Carlos I es ya mayor, tiene 82 años, 83, cumplirá el mes próximo, padece ciertos achaques de la edad y arrastra algunos problemas de movilidad. Pero lo principal es que quiere volver a España, de donde no debió irse hace unos meses. Si regresa, el gobierno pues se encontrará con un problema, se le presenta un nuevo problema de los muchos que ya tiene. Una parte de ese gobierno ha declarado la guerra a la corona y el rey emérito le será más útil fuera que dentro. Si algún año puede considerarse funesto de principio a fin, en la dilatada vida de Juan Carlos I, ese año está siendo 2020, es decir, el año en curso. Se diría, es decir, que si a finales de este año lo declara Annus Horribilis, como la reina de Inglaterra hizo, creo que fue en el año 92 o el 93, pues no sería de extrañar. Se diría que lo de Juan Carlos es un poco crimen y castigo, es decir, después de una vida de excesos, le está tocando purgar en vida los muchos pecados que cometió en el pasado. Un poco como si fuese algo así como un Don Juan. Algunos de estos pecados son veniales y otros directamente mortales, siguiendo el magisterio de la Iglesia. Entre los mortales se encuentra el adulterio, que hoy ya no se le considera, se le sigue considerando pecado mortal, aunque no es un delito. En cambio, los que se consideraban tradicionalmente pecados veniales sí que son a menudo delitos. La justicia no le va a pedir cuentas por los adulterios y demás, es decir, por los pecados mortales, como los segundos, sino por los primeros, por 3 asuntos que hace pues solo 20 años, bueno, no me voy tan lejos, que hace solo 10 años hubiesen sido poco menos que secreto de Estado y nadie hubiese osado publicar absolutamente nada, y no porque estuviese prohibido, sino porque estas cosas sobre el rey no se publicaban. Hace, ya digo, solo 10 años era poco menos que imposible, hace 20 o 25 directamente, aparte de imposible, además impensable. Bien, hoy en cambio están en boca de todo el mundo. Creo que el rey Juan Carlos ha llenado más portadas a lo largo de los últimos 4 o 5 años que en el resto de su vida. Y cuidado que llenó portadas el resto de su vida. Bien, de estos problemas, el primero de ellos, del que más se está hablando, especialmente los últimos meses, son unas tarjetas de crédito que rellenaba de fondos un amigo mexicano suyo, un amigo personal del rey, un tal Alain Sanginés Krause, un tipo peculiar, un banquero de inversión, trabajó en Goldman Sachs durante muchos años, es además un coleccionista de arte, es el dueño del Hotel Villamagna de Madrid y, según he leído por ahí, tiene hasta un castillo en Irlanda donde organiza fiestas de disfraces al estilo de la antigua nobleza. Bueno,
La cuestión es que este hombre, no sé desde cuándo, pero tiene una relación personal con el rey emérito desde hace ya bastante y son, pues eso, amigos, y de lo que le acusan es de eso mismo, que Alain Sanginis Krause le había puesto una especie de línea, no de crédito, de línea de ingresos dentro de unas tarjetas que utilizaba el propio Juan Carlos y además parte de su familia, pero no la parte de la familia reinante, es decir, ni el rey Felipe VI ni la reina Leticia tiraron de estas tarjetas. Lo que no se sabe es a cambio de qué Sanginis Krause entregaba este dinero. Se sabe o se intuye, según se está investigando y según han salido algunas exclusivas en algunos periódicos, que lo gastaban alegremente, pero nadie sabe por qué Sanginis lo daba. Es decir, que no se han acreditado contraprestaciones. Así que aquí habría un poco que especular. Quizás se trataba de un simple obsequio que un millonario novohispano le hacía al rey de España. ¿Por qué? Pues por puro gusto y por significarse dentro de la nutrida corte de aduladores que siempre rodeó al monarca. Hoy ya son muchos menos, por razones fáciles de entender, pero durante años, especialmente los años dorados de Juan Carlos, los años 80 y los años 90, estaba siempre rodeado de gente. Algunas de sus compañías eran especialmente malas, pocas eran buenas, y casi todos pues le rodeaban por interés, como suele suceder con la gente que es poderosa, porque los reyes de España, poder, lo que se dice, potestas no tienen, pero sí tienen autoritas, es decir, son respetados y lo que dicen, pues por lo general, no siempre, últimamente pocas veces, suele ir a misa. En el caso de las tarjetas podría haber un delito fiscal, como vemos, es decir, si a cualquiera de nosotros, una verjeta, un protector que nos surge, decide ponernos una tarjeta sin límite y nos la va llenando de dinero, así, euros, contantes y sonantes para que gastemos en nuestras cosas, si es poco dinero, es decir, si nos ponen 500 o 600 euros mensuales, no creo que pase nada, pero claro, si es una cantidad considerable, esto además está medido en la ley, pues se le considera un incremento de renta no declarado. En este caso, conforme a la legislación española, ese incremento de renta tiene que ser mayor de 120.000 euros al año. Si has tenido ese incremento, no has informado, etcétera, pues es un delito fiscal y como tal tienes que responder ante la justicia. El rey de España, como cualquier otro ciudadano, tiene que pagar impuestos y siempre los ha pagado. Vamos, él personalmente, evidentemente, nunca ha llevado esto, pues tendrá sus asesores en el Palacio de la Zarzuela que le lleven estos temas. La cuestión es que no es algo voluntario lo de la monarquía en España. Es decir, como es el caso de la reina Isabel II de Inglaterra. Isabel II durante la mayor parte de su vida no pagó impuestos porque no estaba obligada a hacerlo. De hecho, creo que fue en 1992, quizá ese fue el annus horribilis y no se refería a los problemas que tenía su hijo Carlos con Diana de Gales, sino a que le tocó a partir de ese año pagar impuestos. No lo hizo porque se le obligase Westminster, sino porque lo decidió hacer. A partir de ahí empezó a tributar de manera voluntaria, pero puede dejar de tributar cuando ella lo considere necesario o cuando sus herederos lo consideren necesarios. No hay ninguna ley que les obligue a tributar. En el caso del rey de España, ya digo, como cualquier otro ciudadano español, tiene que pagar sus preceptivos impuestos todos los años. En este caso, pues al no estar estas tarjetas no están reconocidas, por lo tanto, podría estar incurriendo en un delito, porque ha tenido ese incremento de renta no declarado de más de 120.000 euros anuales. Al tratarse de un delito fiscal, este de las tarjetas, un delito fiscal además de cabo a rabo, de principio a fin, podría redimirse fácilmente. Los delitos fiscales, por regla general, suelen tener una solución, no diré fácil, pero cómoda, si puede regularizar. Dolorosa, eso es indiscutible, pero desde luego tiene solución. No es como otro tipo de delitos, que son más complicados. Es decir, es fácil aunque dolorosa. Fácil porque si tienes el dinero puedes regularizarte sin problemas, pero por supuesto a cualquiera le duele. Es tan fácil como ponerse al día con Hacienda, que es exactamente lo que, según informan las últimas
exclusivas periodísticas de esta última semana, es lo que está tratando de hacer ahora la Casa Real, de buscar el modo de reconocer esto. Pues sí, es cierto, tuvimos este problema con ya quisiera yo tener problemas así, que un millonario mexicano me diese una tarjeta sin límites, una Visa Oro, en este caso oro y además de oro black, porque no estaba declarada en ningún lado, y me la fuese rellenando para que hiciese mis gastos. Es muy probable que me encontrase con problemas con Hacienda a la vuelta de 1 o 2 años, así que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea. La cuestión es que si esto es cierto, tendrían que decirlo, es así, ha sucedido esto y no hay problema, vamos a regularizar todos estos ingresos extras que no declaramos en su momento. Ojo, en este caso no sería el rey Juan Carlos el primero en tener problemas con Hacienda. Son miles los españoles que anualmente tienen problemas con la Hacienda pública porque, qué sé yo, se les ha olvidado pagar un impuesto, o lo han hecho mal, han declarado mal, el que más y el que menos, eso le pasa a cualquier hijo de vecino. En este caso no sabemos si es porque se le olvidó, ya lo dudo, o simplemente que era un tema que pensó que jamás nunca en la vida, en toda la historia, iba a salir a la luz, pero ha terminado saliendo a la luz. Ya veremos en qué queda. Entre tanto, no podemos decir en ningún momento, asegurar al 100%, poniendo la mano en el fuego, de que esto sea completamente cierto. Ahora bien, está sonando por todas partes y lo suyo es comentarlo y analizarlo. Pero esto de las tarjetas mexicanas no es el único dolor de cabeza. Si solo fuese esto no habría tanto problema, todo hay que decirlo, porque además el dinero ni siquiera está saliendo de las arcas públicas, está saliendo en este caso de un tipo especialmente generoso, el Sanginés Krause, que ha demostrado ser un amigo de los realmente buenos. Ya quisiéramos todos tener amigos como él. Es decir, que si solo fuese esto no habría tanto problema. Es que hay más. Tiene otros 2 dolores de cabeza que afligen a Juan Carlos de Borbón de una manera muy especial desde hace tiempo. La Fiscalía investiga el rastro del dinero que supuestamente recibió el rey hace ya unos cuantos años, cuando todavía era rey, sigue siendo rey, pero es emérito, cuando era rey en ejercicio, que recibió a cambio de su mediación en el AVE, la línea de alta velocidad en Arabia Saudita, entre La Meca y Medina. Una línea de alta velocidad que se terminó de construir, se inauguró 2 años, puede ser que se inaugurase, pero bueno, que la construcción pues llevó prácticamente toda esta última década. Fue uno de los grandes contratos que se ha llevado la industria ferroviaria española, muy celebrado, especialmente por los adjudicatarios, pero en general por la economía española lo agradeció, porque además llegó en un momento en el que estábamos en plena crisis económica y para ciertas empresas les vino muy bien, les ayudó pues a crear empleo y aunque se hiciese esto en Arabia Saudita, hubo que construir los trenes, hacer todo el proyecto de ingeniería, que en el caso de este AVE de la Meca a Medina pues era muy complicado, porque atraviesa uno de los desiertos más implacables del mundo. Pero bueno, de haberse entregado esa comisión, de nuevo, no hay nada demostrado, simplemente algo que está ahí, que se está investigando, y lo nuestro es dar carta de naturaleza al hecho y comentarlo. Bien, en el caso de que se hubiese entregado esa comisión, esta entrega se produjo antes del año 2014, momento en el que abdicó Juan Carlos I en su hijo Felipe, y a partir de ahí ya perdió la inviolabilidad. Esto fue en el mes de junio de 2014. Ha hecho este año 6 años de aquello. Es decir, en España los reyes son constitucionalmente inviolables desde el punto de vista legal. Y esto es algo que va aparejado con el cargo. La alta velocidad en Arabia Saudita se adjudicó en el año 2010. Esto venía de mucho antes, ya empezaron a pensarlo los saudíes en 2006, en 2008 abrieron el concurso y al final, creo que fue en 2010, cuando lo adjudicaron finalmente al consorcio español. Por lo que el día de la abdicación, 4 años más tarde, si es que hubo comisiones de por medio, pues estas, en principio, ya habrían sido entregadas y no habría nada que investigar. El tercer clavo en la cruz del emérito es una cuenta con unos 10 millones de euros. Se estima que el rey mantiene en la isla de Jersey. La isla de Jersey está cerquita de España, está en el Canal de la Mancha, es una dependencia de la corona británica, son las famosas islas del Canal, está Jersey y a su lado está la isla de Guernsey. Y bueno, pues
Jersey es un paraíso fiscal, es un lugar donde los habitantes son afortunados porque allí impera el secreto bancario más estricto. Además es un paraíso fiscal y muy orgullosos están de que sea un paraíso fiscal. Los habitantes de Jersey no han pretendido en ningún momento perder esa condición. Buena parte de su prosperidad económica, que es muy grande. En Jersey estuve hace unos años y pude verlo con mis propios ojos, aparte de ser un lugar precioso, todo hay que decirlo. Bueno, pues una de las razones de que sea tan rico, un islote, pues francamente pequeño, se debe a que la gente con dinero o gente con dinero se lleva su dinero allí, evitando pues los ojos y las miradas indiscretas de la hacienda pública de distintos países del mundo y sobre todo de Europa. Bien, la Fiscalía en este tema tiene que seguir investigando, solo faltaba, esa es su obligación, y actuar si encuentra indicios de delito. Pero entre tanto, el rey emérito es inocente y como tal ha de comportarse y como tal ha de ser tratado. Esto creo que es importante recordarlo. Parecerá una tontería, pero el hecho de que no haya sido rey durante 40 años no le hace culpable, tampoco le hace inocente. Simplemente le hace un ciudadano más que tiene derecho a la presunción de inocencia. Se le acusa de esto, que se investigue y si hay pruebas concluyentes, pues que se le impute primero, que se le juzgue y si procede, que se le condene, nada más. Y a partir de ahí ya, pues el análisis tendría que ser otro bien distinto, pero nos encontramos en el estadio que nos encontramos de toda esta historia. El hecho es que cada día que pasa fuera del país, y lleva ya 4 meses fuera del país, es una razón más que apuntala su hipotética culpabilidad. Si se ha tenido que ir y no se ha ido ahí al lado, no está, qué sé yo, en el sur de Francia o en Estoril, como su padre, como el conde de Barcelona. No, está en Abu Dhabi, está en el Golfo Pérsico. Es decir, estaba puesto tierra y mar de por medio. Bien, y eso mismo, que esté con muchos kilómetros de distancia y en países como los del Golfo, que no son recomendables casi de ninguna de las maneras, bueno, pues es lo que le interesa al gobierno de Pedro Sánchez, que la ha tomado con la monarquía y, bueno, por extensión, con lo que despectivamente muchos de sus ministros denominan régimen del 78. Fue el gobierno el que empujó a la Casa del Rey, a lo largo de la primera parte del año, a actuar, sacando a Juan Carlos de España. Esto es algo que ya con los meses nos hemos ido enterando cómo se gestó aquello. Esta fue básicamente una celada en la que Jaime Alfonsín, que es el jefe de la Casa del Rey, pues cayó de una manera un tanto ingenua. No lo sé, quizá creyendo que con ese gesto, pues algo así como pues amainaría el temporal. Pensando que concediendo esto, sacando al rey emérito del país, pues en Moncloa dejarían de presionarles. Sobre todo dejarían tranquilo a Felipe VI, que es para quien trabaja Jaime Alfonsín. Alfonsín es desde hace ya, pues tranquilamente, 25 años. Es la sombra, Felipe VI es su hombre de máxima confianza. Vamos, que no es jefe de la Casa del Rey por casualidad, sino porque el rey Felipe tiene una confianza absoluta en él. Y bien, la idea que yo creo que él tenía era, pues quería contrarrestar aquello cediendo algo. Simplemente, pues ¿qué pedís? ¿Que se vaya? Pues nosotros le exigimos que se marche del país y que se busque un lugar donde asentarse. O sea, al parecer, según he podido leer, no sé si será cierto, intentó primero en Portugal, país que es muy cercano geográfica y culturalmente, país que además conoce porque su padre estuvo exiliado en Portugal, pero el presidente de la República Portuguesa pues vino a decir que no era lo más, que era una patata caliente, vamos, que no le interesaba demasiado. Sí, esa es la razón por la que se fue a Abu Dhabi. Vamos, en definitiva, que estaba este hombre como un apestado allá por el mes de agosto, recordémoslo, no quiero ni pensar, hasta que decidió el lugar al que irse y donde iban a recibirle más o menos bien. En Abu Dhabi, según he tenido oportunidad de leer a lo largo de los últimos meses, vive de manera muy discreta y bastante anónima. Bien, pues este hombre, Jaime Alfonsín, es una persona importante en todos estos aspectos porque es el jefe de la Casa del Rey. Para contrarrestar esta cadena de escándalos que había protagonizado Juan Carlos I, diseñó una suerte de cordón sanitario, con idea de proteger al rey, con idea de proteger a Felipe VI. Una labor sin duda bastante delicada, no me metería yo en su pellejo, pero claro, con riesgos evidentes. A ver, lo importante
es la monarquía, no los monarcas. Creo que esto es algo que debe de quedar claro y que entiendo que Alfonsín lo ve de la misma manera. La primera, es decir, la monarquía permanece. Los segundos, los monarcas pasan. La historia de España es una sucesión de monarcas, unos buenos, otros malos y algunos directamente abominables. Pero la monarquía sigue entre nosotros. Lo que los ocupantes del trono hagan, evidentemente, influye y mucho sobre la institución. Eso es algo indudable. Pero no se puede aislar un reinado de otro. Felipe VI es hijo y heredero de su padre. Todo lo que tiene, empezando por la corona, empezando por el código genético, y después habría que continuar por la corona, se lo debe a su padre. La corona la recibió de él. La monarquía en España, recordemos, no es selectiva, es hereditaria. Heredó la corona y eso no se hace a beneficio de inventario. No, yo me quedo con lo bueno, pero si hay algo malo, que lo pague otro. En el reinado de Juan Carlos I, que es uno de los más largos de la historia de España, creo que el sexto más largo de la historia de España, que estamos hablando de 40 años de reinado, las luces han sido más que las sombras. Debe exhibir las primeras y asumir las segundas, recuperar la iniciativa y devolver el envite que le están haciendo desde Moncloa, de una manera muy evidente. El Ejecutivo de coalición, ya indisolublemente unido con los independentistas, ha fijado el tiro sobre el Palacio de la Zarzuela y le envía periódicas andanadas, algunos días para tirar el palacio abajo. Ni Sánchez, ni especialmente Pablo Iglesias van a soltar este hueso. Se les dé lo que se les dé. Cada día que pasa Juan Carlos I en Abu Dhabi es un argumento a favor de su causa. Una causa que además a estas alturas ya no ocultan a nadie. Quieren ir hacia un proceso constituyente y levantar sobre él pues algo así como una república plurinacional. Es curioso porque con los nacionalistas de esas naciones que formarían la república plurinacional no sé si cuenta, ya que esos nacionalistas la idea que tienen es la de ponerse por su cuenta. Pero ese es en definitiva el plan. Para ello es necesario desmontar antes el sistema del 78, el famoso régimen del 78, una monarquía parlamentaria similar a la del Reino Unido, o a la de los Países Bajos, o a la de Dinamarca, con todos sus defectos, pero que ha traído casi medio siglo de paz y de prosperidad. Necesitan hacer una voladura controlada de la corona. Y lo peor es que, ya por ingenuidad, ya por impericia, la propia corona está contribuyendo a ello. Es una de las cosas que conforme van pasando los meses, estamos viendo sorprendidos. Los presuntos delitos del rey Juan Carlos son de naturaleza fiscal, en el caso de que se confirmasen los tres de los que le acusan. No estamos hablando de delitos contra la Constitución, ni de traición, ni de sedición, en absoluto. No sé cómo los que perpetró su abuelo, Alfonso XIII, al dar por bueno el golpe de Primo de Rivera en 1923. Los delitos fiscales se resuelven, como os decía antes, regularizando la situación con Hacienda. Si realmente el rey emérito tuviese cuentas offshore, en Jersey o donde sea, lo primero que debería hacer es informar de las mismas y ponerse al día. No estaría de más que, en el caso de que eso fuese así, destinase la cuenta, todo lo que tuviese ahí, la totalidad del capital, previa a la exacción de Hacienda iría antes, obviamente, la destinase entera a obras de caridad, que van a hacer falta, que conforme hacen falta ya de hecho. Sería todo un detalle y además algo muy simbólico. Por su edad y su estado de salud, os decía antes, tiene 82 años, cumplirá 83 el próximo mes, y una vida muy vivida, tiene la salud un tanto baqueteada, muchos más años no va a vivir. Sería un colofón honorable para su reinado. Le ayudaría a recuperar el crédito perdido, al menos parte del crédito perdido, y tanto la institución como el país se lo agradecerían. Se anticiparía además a posibles imputaciones que podrían terminar sentándole en el banquillo, algo que sería devastador para su hijo y en general para todo lo que representa a su hijo. Pero nada de eso puede hacerlo mientras permanezca fuera de España, que es donde está ahora mismo, dando la falsa impresión de que está huyendo de una justicia que no le persigue.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que se pregunta por una solución para Venezuela. Quería simplemente, de repente tú nos puedas ayudar a hacer un análisis de qué es lo que puede hacer Venezuela o los venezolanos, los ciudadanos o la incipiente oposición que existe allí, incipiente desde el punto de vista de poder, porque prácticamente la oposición ahora ya no tiene ningún poder, prácticamente no tiene ningún poder. Entonces, porque Venezuela se está convirtiendo o ya es un problema para toda Latinoamérica, porque obviamente Latinoamérica son los mayores receptores de la migración venezolana, que en cierto punto es muy buena porque obviamente que los primeros migrantes fueron gente capacitada y que enriqueció, digamos, a, la, a la masa laboral de algunos países. Pero actualmente Latinoamérica no es un continente rico ni de rentas medias, entonces pues ya está generando algunos inconvenientes, y no solo para las economías de los países, sino también para ellos mismos, para los mismos migrantes. Entonces sus condiciones no son buenas, etcétera. Entonces se requiere una solución, pero tampoco se puede buscar una solución intervencionista, como que hay una invasión del Grupo de Lima o de Colombia o de Brasil o de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. Ahora que ya tiene la asamblea, supongo que en las próximas elecciones él va a seguir siendo presidente. Entonces, ¿tú crees que ya se llegó a un punto de no retorno y que la dictadura chavista se va a perpetuar? ¿O tú ves alguna solución o estás a favor de algunas de las soluciones, entre comillas, intervencionistas? Porque también, o sea, las sanciones también afectan al pueblo, entonces es un balance bastante difícil de hacer, y es un problema muy grande. Eh, yo creo que pues Latinoamérica de alguna forma tendrá que reaccionar, pero no se sabe cómo. Y el mismo pueblo venezolano, aunque no se puede comparar con otros países que han tenido de repente problemas similares con dictaduras o gente que ha querido ser dictador. Eh, entonces, ¿por qué, o sea, el poder del chavismo en Venezuela es omnímodo? Entonces, yo creo que no se puede comparar, pero debe haber alguna salida. Y la salida supongo que parte de los mismos venezolanos, pero unos venezolanos empobrecidos y prácticamente sin una oposición fuerte, pues entonces la situación se pone más difícil. Así que nada, de repente tú nos puedes ayudar. Muchas gracias. Hasta luego. Pues no te sabría decir, Juan. La situación es tan grave y las fuerzas que le quedan al país en sí son tan pocas que cualquier cosa se me antoja titánica. Sería algo así como preguntarse, no lo sé, ¿qué puede hacer la oposición cubana, por ejemplo, frente al castrismo? Pues no mucho, a estas alturas ya, salvo esperar a que el régimen decida abrirse, cometer un error, vamos, y abrirse, un error para sus intereses, que no para los de los cubanos, y hacer reformas. Hasta hace unos años se pensaba que con la muerte de Fidel Castro acabaría el castrismo, pero no fue así. Las dictaduras comunistas son regímenes que sobreviven a sus líderes. Esto se pudo ver en la Unión Soviética, pasaron varios líderes durante 70 años, y también en los países del este de Europa. El poder radica no en una persona, sino en una camarilla encaramada arriba en la cúpula del Estado que controla el ejército y las fuerzas de seguridad. En eso consiste un régimen comunista. Por eso son tan longevos y por eso es tan difícil aventarlos. En la URSS el régimen desapareció pues porque Gorbachov creyó que se podría reformar, y cuando lo intentó en la segunda mitad de los años 80, pues todo se vino abajo. Y esto ya se extendió, esta ola se extendió a Europa del Este,
y las repúblicas populares de Europa del Este fueron cayendo una tras otra. A Cuba la marea no llegó, en aquel entonces, en el año 89. Fidel y su hermano lo vieron venir y se negaron a hacer reformas. Eso mismo es lo que están aplicando hoy en Venezuela. Saben que resistir es vencer, especialmente cuando el pueblo está muerto de hambre y su única preocupación es comer cada día. A Chávez no le hizo falta llegar tan lejos, ni esforzarse tanto para retener el poder, porque él era un tipo muy popular y el petróleo en aquel entonces andaba por las nubes. Va a hacer ya 7 años que se murió Hugo Chávez, dentro de unos meses. Maduro, en cambio, pues le han venido peorradas y ha necesitado atrincherarse y ahí seguirá mientras sea necesario. Pero claro, como ves, poco puede hacer la oposición frente a eso. Lo poco que podía hacer ya lo ha hecho. Ganó unas legislativas en el año 2015 presentando un frente común y ha internacionalizado el conflicto. La posición del mundo libre está clarísima desde hace un par de años, pero nadie va a mover un dedo. Venezuela es un problema, pero no una amenaza. Así es como lo perciben en lugares como Washington. Los problemas se pueden conllevar, las amenazas no. Las amenazas hay que eliminarlas, porque suponen una amenaza a tu propia supervivencia. La única esperanza real hoy por hoy para Venezuela, pues, y así te lo digo, es que el régimen implosione por dentro. Es decir, que se peleen los de esa camarilla dirigente. Eso es una posibilidad, pero no sabemos si sucederá o no sucederá. En Cuba no ha sucedido en 60 años, ¿eh? Aunque allí, bueno, el elemento familiar de los Castro ha sido determinante. Ese elemento no existe en Venezuela. Respecto a la intervención directa, de la que se hablaba en 2019 bastante, pues ya lo dije en su momento, no creo que fuese una buena idea, porque la única manera de intervenir allí es con armas. No van a entrar, que van a entrar, qué sé yo, el presidente de Colombia, de Brasil y de Perú diciendo don Nicolás, pórtese usted bien. No, la única manera de derribar un gobierno por las malas es mediante el uso de las armas, así que no creo que fuese una buena idea, porque no sabemos lo que podría pasar, pero lo más probable es que esa intervención derivase en un conflicto armado, que ocasionaría miles de muertos. Tratando de solucionar un problema, seguramente lo empeoraría, desestabilizaría toda la región y además convertiría a Maduro y compañía en una especie de mártires. Bien, vamos ahora con Nerea, que sigue con el tema este que tratábamos ayer sobre el vídeo de Academia Play y la historia del País Vasco. Fernando, este audio va al hilo de la pregunta que acaba de hacer un contraescucha sobre la historia del País Vasco que ha hecho Academia Play, porque a mí me pasó algo muy chocante ahora año y medio que tiene cierta relación. Yo entré a raíz de una conferencia que organizó la Sociedad El Sitio, en la que la ponente era Elvira Roca. Pues recordé que la Sociedad del Sitio era una de las más emblemáticas del Bilbao de toda la vida y la busqué en Wikipedia. Y me di cuenta de que no existía entrada para la Sociedad del Sitio. Así que me decidí a hacerla y a contar un poco su historia, que es básicamente que Bilbao siempre ha sido una ciudad liberal, rodeada en la época de las guerras carlistas, rodeada de territorios carlistas, que siempre había resistido se había resistido a las tropas carlistas y había aguantado, a pesar de haber sido sitiada, no recuerdo si 3 o 4 veces, a que vinieran a ampararle tropas liberales. Entre ellas, como menciona el vídeo, las del general Espartero. Bilbao siempre ha llevado muy a gala, había llevado antes del nacionalismo, su liberalismo y su resistencia a estos sitios. Y a raíz de eso surgió la Sociedad del Sitio, que era una sociedad de liberales bilbaínos dedicada pues a promover la cultura y las ideas liberales. Esto te estoy hablando pues de el último cuarto del siglo XIX. Tuvo una sede, si no recuerdo mal, en la Plaza Nueva, en algún sitio del casco antiguo, y más adelante pues se trasladó a la zona del ensanche de Bilbao con un edificio pues de un arquitecto bilbaíno de fama, bastante emblemático y tal. Bueno, eso es lo que contaba yo. Estuvo vigente durante muchos años organizando actos culturales hasta que, bueno, pues con los años fue decayendo y ahora unos cuantos, no te sé decir, pues fue revitalizada por gentes del entorno de Basta Ya, Gesto por la Paz y esta gente de la sociedad civil frente a ETA. Y siguen organizando pues actos culturales y reivindicando
el papel liberal y español de Bilbao. Pero vamos, no desde un punto de vista estrictamente político, sino más bien cultural. Total, que eso es lo que conté. Y mi sorpresa fue que al cabo de una semana me llegó una noticia de Wikipedia diciendo que me la habían tirado abajo porque había habido un editor que había considerado que no era una entrada relevante y me pedían explicaciones de por qué era relevante. Bueno, pues dio igual que yo justificara que era una sociedad que existía, que tenía más de un siglo, que su carácter cultural, la sede social que existía, dio igual todo. La pelea de los trolls nacionalistas para echarla abajo ganó. No fui capaz de mantenerla y si tú ahora entras verás que no existe entrada de sociedad el sitio. Y esta es la realidad de mi tierra. No te puedo contar más. Bueno, Nerea, ya sabes, no hace falta que te lo diga, pero lo sabes mejor que yo, ya sabes lo pesados que son los nacionalistas. Lo suyo es una especie de religión, viven para eso y cualquier cosa la interpretan como una amenaza. En este caso, la amenaza es la propia historia de Bilbao, los hechos, vamos. Una ciudad que, aparte de su vocación liberal, que la tuvo y mucho durante los siglos XIX y XX, fue siempre muy abierta, porque era una villa comercial, con su consulado de comercio y su casa de contratación. Bilbao la fundó el señor de Vizcaya, que era Diego López de Haro, cuya estatua está, por cierto, frente a la estación de Abando. Es lo primero que se llega cuando se llega a Bilbao en tren. Es la estatua del fundador. Se fundó en el año 1300 por encargo de Fernando IV de Castilla, a quien se debe la fundación de varias localidades vizcaínas. López de Haro era señor de Vizcaya, pero también era adelantado mayor de Castilla. De hecho, López de Haro ni siquiera murió en Vizcaya. Murió en el asedio de Algeciras y fue enterrado en Burgos, donde, según tengo entendido, sigue enterrado. Lo que no sé es en qué monasterio. Pero vamos, que está enterrado en Burgos, eso es seguro. Claro, todos estos hechos no encajan en el relato victimista del nacionalismo, de que los vascos siempre han sido un pueblo oprimido y tal. De ser así, pues sería el primer caso de la historia en el que los oprimidos mandan sobre los opresores, porque la corte siempre estuvo llena de vascos, pero ya ves, desde la Edad Media, en puestos de relevancia estoy hablando. Si esto era así, se debía a que los tenían por iguales, no por sometidos. Pero claro, a ver quién explica todo esto ahora. Bien, vamos ahora con Emilio, que es de Vigo, y que al hilo de lo que hablábamos el otro día sobre las autonomías y el Estado y demás, nos hace una reflexión sobre Madrid y la madrileñofobia. Hola, Fernando. Te mando este mensaje en relación con una reflexión que hizo el otro día en Contraescucha, creo que se llamaba Enrique, en relación al tamaño del Estado y a tu contestación sobre el papel de Madrid como capital del mismo. Bien, yo creo que obviáis un detalle que es el siguiente, y es que para ir al desarrollo de las autonomías se ha producido también una expansión grande del Estado. No digo que a veces injustificada, pero sí en cuanto a un aparato de servicios sociales. Pues hablaría, por ejemplo, de temas sanidad, tipo educación, que ahora hay pues, bastantes más universidades que antes, tipo, no sé, servicios sociales como la dependencia. Entonces, Enrique creo que hablaba de que había 800.000 funcionarios en tiempos de Franco, pero claro, yo le pregunto, ¿y cuántos hospitales, centros de salud había en aquella época? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántas residencias de ancianos? Que muchas son públicas y centros de día. Y en paralelo a ello, pues lo mismo creo que sería aplicable a Madrid. Madrid efectivamente pues se ha convertido en la capital de un estado, no sé, federal lo podemos llamar, de acuerdo, pero se ha convertido en la capital de un estado que es mucho más grande que el de tiempos franquistas y que yo creo que, aun perdiendo el tema de muchas competencias a nivel central, que antes las había, pues, sin embargo, ese efecto se ha visto, por así decirlo, compensado con el gran aumento de lo que es el aparato del Estado, el peso de la administración pública. También yo tengo la impresión de que muchas veces desde Madrid obviáis un detalle, que es que es el sector público empresarial. Esto es, en Madrid hay una gran cantidad de empresas de sector público, tipo por Red Eléctrica, Correos, Renfe, Adif, hay muchísimas, infinitas. Institutos de todo tipo, estadística, el Nacional de Técnica Aeronáutica, por ejemplo, hay muchos
que perfectamente podrían estar fuera de Madrid. Quiero decir, yo no entiendo por qué, por ejemplo, la sede central de Correos, la operativa, lo que sería dirección corporativa, no puede estar en Valladolid, y aplícalo pues a otras muchas cosas. Y sin embargo, yo creo que en otros países eso no sucede. No sé, yo creo que en Alemania eso está más repartido, eso está, por así decirlo, más distribuido, y por tanto, obviar ese detalle, que Madrid es verdad, pues tendrá muy pocos funcionarios, con la proporción que había hace mucho tiempo, pero conserva un gran sector empresarial público. Y eso, ya digo, en otros países yo creo que está pues más repartido. O sea, no tiene por qué estar en la capital. Entonces, nada, deciros que es un debate que efectivamente yo creo que podemos hablar de que sí, que se está creando cierta madrileñofobia, palabrejo, pero que también es verdad que hay que reconocer que la historia nuestra es la que es. Venimos de un modelo, bueno, que yo creo que es centralista y que por tanto eso tiene unas sinergias que son una ventaja competitiva para Madrid. ¿De acuerdo? Un abrazo. Pues mira, Emilio, el crecimiento de la administración en España, que ha sido muy grande en los últimos 40 años, ha sido en las autonomías. La transferencia de competencias a las comunidades autónomas llevó a que muchos ministerios se quedasen como cascarones vacíos. Caso hay varios, educación, cultura, sanidad, hay unos cuantos. Es decir, quitando defensa, relaciones exteriores, que eso sí se mantienen porque las autonomías no tienen esas competencias, el resto, que donde ha aumentado el número de empleados públicos ha sido en Valladolid, en Santiago, en Sevilla, en Vitoria o en Barcelona, y no tanto en Madrid. Cuando llegas a Madrid y ves esos edificios ministeriales inmensos, hechos en los siglos XIX y XX, por dentro no tienen gran actividad, porque todas las competencias están transferidas. Lo que sí hay en Madrid es funcionarios autonómicos, lógico, claro, sí, de la Comunidad de Madrid. De hecho, ves más edificios con la banderita de la Comunidad de Madrid que con la bandera de España. Respecto a las empresas públicas que has citado, o sea, tipo Correos o Renfe o Adif, bueno, Adif es, como bien sabes, la infraestructura que antes estaba en Renfe. Muchos más no hay, porque al Estado apenas le quedan empresas, Las que había las fue privatizando a lo largo de los años 80 y 90. Bueno, esas ya estaban antes, y hoy dan mucho menos trabajo que hace 50 años. En Alemania, Deutsche Bahn, que es la Renfe alemana, está en Berlín, en la Potsdamer Platz. Una de las torres de la Potsdamer Platz es la de Deutsche Bahn. Y los correos, la Deutsche Post, se encuentra en Bonn porque Bonn era la antigua capital de Alemania del Oeste y ya se quedó allí cuando se produjo la reunificación. Luego el Bundesbank en Alemania está en Frankfurt. ¿Por qué? Pues porque allí lo pusieron los aliados durante la ocupación, para los aliados británicos y estadounidenses. Los franceses no se metieron al principio en eso. Eso formaba parte de la zona de ocupación estadounidense para encargarse de la emisión de los primeros marcos, de los recién creados marcos de posguerra. Antes ya había marcos. Pero es un caso raro lo del Bundesbank. Los bancos centrales están siempre en la capital de los países, de la que mires, empezando por la Reserva Federal, que está en Washington, por supuesto, y terminando por el Banco de Inglaterra, que está en la City. Así que, a ver, ni eso, ni correos, ni los ferrocarriles, ni el Instituto Nacional de Estadística de cada país están repartidos. No sé quién te ha contado eso. Están en las capitales. Los servicios centrales del Estado suelen estar concentrados en la capital. En eso España no es la excepción, es la norma. Luego, respecto a la madrileñofobia, a ver, siempre ha existido, pero como ha existido la parisofobia en Francia, la berlinofobia en Alemania, la romanofobia en Italia o la washingtonofobia en Estados Unidos. Se identifica la capital con el poder político. Pero, claro, en un país tan descentralizado como el nuestro, que es de los más descentralizados del mundo, pues no sé, creo que la mayor parte del poder político no está en Madrid, sino en las capitales autonómicas. Mira tu caso en Vigo. A excepción del DNI y del pasaporte, todo lo demás tienes que gestionarlos con la Xunta de Galicia, no con ninguna entidad estatal. Es decir, todo pasa por Santiago, no pasa por Madrid. Y lo mismo es extrapolable a un andaluz, a un vasco o a un valenciano. Así que, en fin, el poder contante y sonante, y el dinero, por supuesto, está en las autonomías y los funcionarios también. Esto es el resultado final de 40 años de descentralización. Otra cosa son los errores de esa descentralización que se han cometido.
Vale, eso es cierto y ahí sí que se podría abrir un debate. Pero vamos, culpar a Madrid de todos los males, de lo que sucede en España, sin reconocerle nada bueno. Es decir, la prosperidad de Madrid no se debe a que es capital porque lleva siendo capital casi 500 años y nunca ha sido tan próspera como ahora. Así que no sé, cada vez que me vienen con lo de es que todo se lo debe a ser capital, bueno, ¿y entonces hace 100 años no lo era o que cuando el país estaba hipercentralizado hace 50? Esto ya no sé, ahí es donde se bloquea. No, porque es que el IBEX ya estaba. Bueno, no el IBEX, pero la Bolsa de Madrid con las principales empresas. Ha habido algo en los últimos 40 años, se ha hecho algo bien en Madrid para que la ciudad vaya bien. Bueno, la ciudad y sus alrededores, que es la comunidad. Y eso es lo que parece ser que más allá de la M50 no quiere reconocer nadie, a pesar de que los hechos están ahí y además son muy cabezones. Muy bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla del modelo sueco de combate o de lucha contra la COVID-19. El modelo de inmunidad de grupo precisa para su éxito de unas premisas que no se cumplen en la sociedad sueca. Con una alta sociabilidad y una mínima población vulnerable, los contagios podrían galopar con una mortalidad que podría estar contenida. En Suecia, su asociabilidad y su envejecimiento han provocado una alta mortalidad con unos contagios no masivos. Por otra parte, la economía sueca depende tanto de la europea que su gobierno no ha tenido ningún margen de contención. La inmunidad de grupo siempre apuesta por el confinamiento estricto de la población vulnerable, por lo que en Suecia no se ha aplicado este modelo, ya que en Suecia la población vulnerable se ha expuesto como el resto. El modelo sueco ha sido el de unos listos que no han entendido nada. La vacuna es su única esperanza para que la gestión no siga por la senda de fracasos. Un gran saludo de Pizarro. Y ya con esto, queridos amigos, terminamos. Os emplazo a que mañana, que es jueves, os paséis por aquí, porque tendré una historia para contaros. Hasta mañana, amigos.